Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en vivo con el profesor y artista Martín Soria y con nuestro amigo artista también, Luis Poblete, más conocido como el Zángano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ambos. Hola Gustavo, buenas tardes. Encantado. Bueno, hoy día estamos reunidos, vamos a conversar sobre el pintor como ser humano, vamos a hablar de las habilidades del humano en el arte. Así que para empezar voy a hacer la primera pregunta a don Martín. ¿Cómo podría una persona que está comenzando en la pintura empezar a desarrollar sus primeras habilidades pictóricas, sus primeras habilidades de sensibilidad en el arte? ¿Cómo podría hacerlo? A ver, ahí tenemos que ir descubriendo la naturaleza humana y darnos cuenta de que existen capacidades humanas que nos distinguen del resto de las capacidades compartidas por el reino animal. Nosotros tenemos un animal humano y un ser humano. Los dos están consigo, juntos. Y el animal humano, pues si lo alimentas, si lo hidratas, si le das cobijo, viviría tranquilamente con esos alimentos, un poco de calor, luz y aire limpio. Pero el ser humano es un poquito más difícil de alimentar porque tiene sensibilidad, tiene inteligencia, tiene voluntad. Y esos tres aspectos, emocional, intelectual y conductual, necesitan también ser desarrollados. La sensibilidad es la capacidad que tenemos de captar lo necesario. Y lo necesario, claro, existe lo necesario particular, lo necesario familiar, lo necesario social, es decir, en la medida que vamos ampliando el radio de las necesidades, vamos siendo cada vez más sensibles. A nivel intelectual, lo mismo, existen raciocinios que son para el criterio particular, raciocinios que son para el criterio compartido de un grupo, de una nación, y existe el sentido común, que es aquel que se convence con la razón justa o con esa razón que es constante, inmanente. Y por otro lado tenemos la voluntad, y la voluntad se despierta siempre con algo que es muy sencillo de comprender, pero es difícil de practicar. La voluntad se desarrolla en base a la expectación a disfrutar de un beneficio. Cuando uno espera disfrutar de un beneficio, sientes las ganas de ir a por ello. Si a mí me dicen que me ha tocado la lotería ahora mismo en Santiago, dejo todo lo que hay aquí, me meto en el auto y voy para allá. ¿Quién no haría lo mismo? Eso en cuanto a desarrollo de las capacidades, pues claro, el artista debe de ir poco a poco nutriéndose en cada una de ellas. Pero después existen las habilidades y nosotros como seres humanos tenemos los 5 sentidos o las habilidades sensoriales, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y el pintor generalmente lo que desarrolla es la percepción visual, analizando lo que ve. Nosotros miramos las cosas y se nos escapan muchas de las que miramos. En realidad reconocemos, no sé si un 1% de aquello que miramos. Nosotros todo lo que vemos se nos va. Se nos va y solamente aquello que queremos percibir o que queremos reconocer de alguna forma lo percibimos. Luego, el desarrollo de la percepción visual a nivel artístico también tiene su secuencia. Yo aquí a los alumnos les enseño cómo despertar en esa habilidad, porque es distinto mirar una cosa y decir ahí está el pájaro, a mirar una cosa que es lo mismo el pájaro y decir, uy, ahí existe un polígono. Ahí hay un triángulo arriba, un rectángulo, un trapecio, un trapezoide, y abajo está, a ver, que lo vea, no, un triángulo más. De esa forma tú vas analizando el animal en su estructura y después lo puedes representar, porque te acuerdas de que arriba había un triángulo, que después había un cuadrado, después un rectángulo. Bueno, esas figuras simples las puedes representar. Pero el desarrollo de la percepción visual es muy importante, es muy importante traducirlo así en figuras simples. Y por otro lado también el desarrollo del color. Nosotros vemos las cosas y decimos aquello rojo, azul, amarillo, verde, naranjo, morado. Y esos son los colores base que tenemos, pero no sabemos cómo determinar la diferencia entre un sombra natural y un sombra tostada, un ocre y un sombra, un ocre y un siena. Entonces, cuando miramos las cosas y las observamos de acuerdo a los nombres que tenemos de los colores, podemos recibirlas, memorizarlas y representarlas después. Luego hay muchos aspectos que necesitas del continuo ejercicio de saber mirar, de saber observar, de saber analizar las cosas. No sé qué piensa Luis de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, en ese sentido también yo creo que es muy importante encontrar una buena escuela, un buen lugar donde poder desarrollar todas esas habilidades, porque lo digo por experiencia propia, cuando uno sale del colegio,
sale verdaderamente como una esponja. Uno quiere absorber todo el conocimiento que pueda. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo buscaba en televisión algún programa, algún lugar donde dieran algo de arte y en ningún lado estaba. Y claro, para las personas que no se dedican al arte no tendría por qué estar a veces. Pero para los que Claro. estamos en esto, para los que nos gusta la pintura, la poesía o cualquier forma artística, nosotros queremos adquirir, absorber ese conocimiento. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a dar a un lugar en donde nos enseñen mal o nos enseñen malas cosas que nos van a hacer mal como artistas, realmente uno las va a absorber y es muy probable que uno se transforme en lo que la universidad o esa tendencia universitaria a nosotros nos enseñe. Entonces, es muy importante que uno sepa también dónde buscar. Respecto a eso, por ejemplo, yo me acuerdo que en la clase pasada estábamos hablando del autodidacta. Yo antes tenía la idea de que uno podía ser autodidacta, o sea, formarse a sí mismo o aprender por sí solo. En realidad, me di cuenta que habían varias diferencias, o sea, habían cosas que yo no entendía bien. Yo pensaba que el artista autodidacta era el que aprende solo. Después entendí que no, que uno puede ser autodidacta, pero tienes que tratar de aprender por ti mismo. Es decir, eso también involucra ir buscando aquellos lugares o aquellas cosas que leer, aquellas cosas que estudiar y alguien que te enseñe bien. Y por eso yo me di cuenta que en realidad solo no te van a llegar los conocimientos. O sea, si tú esperas ponerte a pintar y que te resulte bien, yo siempre fui bueno para el dibujo, yo desde chico dibujaba. Cuando yo conocí a Martín, yo ya había pintado varios cuadros, incluso algunos retratos, y ocurre que generalmente quienes te ven esos retratos o esos trabajos son tus familiares, y tu familia te encuentra todo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tú llega un momento en que si no eres maduro, y suele ocurrir a uno cuando tiene 18 años, no eres lo suficientemente maduro porque no has tenido a lo mejor un padre espiritual que te guíe, en ese sentido al menos de la madurez pictórica o artística. ¿Qué pasa? Tú sales de tu casa pensando que estás más o menos por acá arriba con tus habilidades y realmente hace falta que alguien te aterrice, como me pasó a mí. Entonces, yo cuando llegué a la academia me acuerdo que había pintado cuadros, había hecho retratos, como te decía, y yo encontraba que estaban, pero tan bacanes. Y después Martín los ve y el cuadro más del que yo estaba más orgulloso, que era un bodegón que yo había hecho más o menos así, era largo. Yo se lo muestro a Martín y Martín me dice, ¿sabes qué, Luis? Esto hubiese quedado mejor vertical. Y si le cortas esto y le cortas esto, el cuadro no pierde nada, sino que ganaría incluso. Y me puso unas tarjetas, unas hojas, tapando un lado, tapando el otro y dejó otra composición. Y realmente yo cuando lo veo dije, tiene toda la razón, se ve mucho mejor y todo lo que yo pinté para los lados estaba de más. Entonces, y ahí tú te empiezas a dar cuenta de que todo lo que tú creías que estaba sumamente bien, cuando encuentras a alguien que realmente sabe, en realidad no estaba bien. O sea, le faltaba. Y tú pensabas que eso era el tope, que ese ya era el paradigma. Y uno tiende a quedarse estancado ahí. O sea, si tú te quedas con la palabra fácil de los amigos, de la familia, que te encuentra todo bueno y que a veces no se atreven a criticarte, en realidad no vas a progresar. O sea, tú tienes que encontrar un lugar donde te enseñen técnicas, donde te enseñen realmente y te des cuenta cuáles son tus habilidades y también cuáles son tus límites. Claro. Perfecto, perfectamente. Eso también tiene que ver mucho con la pregunta que iba a hacer ahora, cómo influye el ambiente del pintor, cómo influye su entorno, pues no sé, ya a nivel cultural, si se desarrolla o no cercano a otros pintores o lo hace de forma, como podríamos decir entre comillas, autodidacta, porque el autodidacta igual es un término bastante cuestionado. Yo no sé si realmente alguien puede ser 100% autodidacta, no creo. Sí. Pero esa pregunta se la dejo a usted, don Martín, ahora, el ambiente, ¿cómo puede influir en un pintor? Mira, la educación es muy importante, el pedagogo, los recursos y el ambiente. Esas tres cosas son muy importantes. Lo que el pedagogo busca es la similitud con el alumno durante algún tiempo. Eso es lo que el pedagogo debería buscar hacer a alguien igual a ti en algún tipo de conocimiento o en algún tipo de
materias. Ahora, el ambiente, lógicamente, yo vengo de un ambiente donde se ha vivido la cultura desde hace, no sé si 4.000 años, 5.000 años, tal vez. Lo notorio es desde hace 2.000 años. Pero si uno se fija en los procedimientos técnicos del arte, tanto de la escultura como de la pintura, pues llevan siglos y siglos practicando. Entonces, claro, yo cuando llegué aquí a Santiago y veo que entro a una galería y era una de las mejores galerías de Santiago y empiezo a preguntar por los pintores y, oye, ¿los pintores se fabrican las telas? No, las compramos en la librería. ¿Y se fabrican los colores? No, los compramos en la librería. Y bueno, y los carboncillos se los hará cada uno. No, los compramos en la librería. ¿Pero qué pasa acá? ¿Cómo es que no se saben hacer la cocinilla del pintor? Pues si lo lógico en Europa cuando entras a una escuela es que te enseñan a hacer los materiales. Y después de que hacerlo, bueno, te estoy hablando de mi época, no sé ahora cómo funcionan las escuelas allá, pero en mi época lo primero que te daban era clase cocina, así se llamaba, clase de cocina en el arte. Y ahí hacías los mediums, las veladuras, los carboncillos, te enseñaban cómo hacer los pasteles, las acuarelas, los óleos, los acrílicos, yo qué sé, todos los materiales. Entonces ese ambiente, lógicamente, te instruye. Yo me acuerdo de los cuadernos de dibujo, no sé si Luis se acuerda, yo llevé unos cuadernos de dibujo, yo tenía 8 años Sí. y estaba haciendo dibujo en perspectiva. Y los dibujos que hacía en perspectiva los usaba para dar clases en la academia a los alumnos que salían de la universidad y entraban en la academia. Es decir, ¿pero qué es esto? Si yo a los 8 años ya sabía lo que tengo que enseñar a una persona de 30 años. Entonces el ambiente, lógicamente, claro, influye mucho, mucho, Es mucho. muy deficitario. Claro, pero también no se le puede echar la culpa al ambiente, porque Julio César fue Julio César en un momento donde no había emperadores y él se hizo emperador. Y Picasso pintó todo lo que pintó en un momento donde la gente pintaba muy poquito. Es decir, también hay una inyección de voluntad de cada uno y es uno el que tiene que tener esa firmeza, esa determinación, esas virtudes. En el fondo, el virtuosismo se hace con el ejercicio de las virtudes. Y eso lo puede hacer uno en cualquier sitio. A veces salen estos genios y dices, ¿cómo salió un genio en tal sitio? Por ejemplo, el mismo Gandhi. ¿Cómo sale Gandhi, un señor en la India, un señor que era abogado y de repente se transforma en una especie de mito? O Martin Luther, un negro que estaba en un lugar donde los negros eran súper maltratados y de repente este se hace líder mundial. Es decir, a veces uno también tiene que acomodarse o desacomodarse a las situaciones del ambiente y empezar a crear por sí mismo. Y en eso de la creación no hay ningún responsable nada más que el artista. Ahí el ambiente no te dice si... el ambiente no te impide que creas. Tú eres creativo desde que naces hasta que mueres. Ahora, qué cantidad de creaciones haces ya va a depender de la perseverancia o la concentración que tú tengas en el trabajo. Pero claro, influye mucho el ambiente, por ejemplo, a la hora de vender cuadros. Yo llego a Madrid, muestro un cuadro y ya sé que ese cuadro promedio tiene un estándar de valor. Aquí tú pides un valor por un retrato y al tiro lo comparan con la camioneta. Uy, igual que un Aterrano, pero ¿cómo tan caro? Mientras que allá es un objeto de inversión. La persona ve el cuadro y dice, bueno, si esto lo está vendiendo a este precio hoy, resulta que cuando muera o cuando pasen 20 o 30 años, si sigue con esta trayectoria, trabajando bien, en 20 o 30 años va a lograr un prestigio y ese prestigio me va a permitir a mí vender el cuadro en 2 veces o 3 lo que pago por él. Aquí se venden los cuadros o se revenden los cuadros y cuando los vas a revender resulta que te surge la misma pregunta. Ah, me lo estás vendiendo porque es feo, ya no te gusta. Pero ¿cómo que ya no me gusta? Quiero venderlo un poco más caro. No, si no te gusta a ti, yo no te lo compro. Pero ¿cómo? ¿Qué raciocinio es ese? Entonces, sí, el ambiente influye harto, pero uno es el que tiene que luchar contra ese ambiente y irse creando ahí donde estés, ahora mismo donde estés. ¿Qué piensas tú, Luis? Sí, bueno, me acordé de varias cosas. Me acordé cuando se estaba pintando el mural en la academia. Voy a contar una anécdota, bueno, algo cortito, pero en la No es la academia de de las Martín. abejas, ¿no es cierto? No, No, es otra. Ya. en la academia de Martín se estaba pintando un mural grande donde tenían que estar un montón de figuras. Entonces, había un boceto, pero había que hacer esas figuras grandes. Te estoy hablando que el mural medía 8 metros de largo por 2 de alto. Entonces las figuras eran prácticamente casi a tamaño natural. Y
Y bueno, había un boceto previo, pero había que hacer las figuras. Entonces, yo ya estaba pensando cómo lo irá a hacer Martín con la cuadrícula y con toda la cosa, porque los bocetos todavía no estaban finalizados, entonces había que prácticamente inventar de nuevo. Y yo veo que Martín toma un carboncillo y empieza a rayar y empieza a hacer una figura, le hace la cabeza, después el cuerpo, después los pies, los pliegues, el ropaje. Estamos hablando de ropaje antiguo porque eran apóstoles y eran cosas así. Y yo estaba al lado mirando, porque yo le pregunto a Martín, Martín, pero ¿cómo lo hace usted para saber que ese pliegue de ropa se va a doblar así? Entonces Martín me dice que, bueno, que él donde estudió, le hacían también un ramo que era estudio de ropajes antiguos. Entonces, claro, tú ves que hay un conocimiento que acá en Chile yo no creo que lo haya. O sea, acá en Chile yo no sé si en las universidades te estarán dando ramos así, porque es todo experimental, pero tú ahí te das cuenta que nos separa una cultura de años luz, por ejemplo, en cuanto a preparación. Entonces, por eso que Martín podía enfrentarse a una tela con esa seguridad y hacer una figura humana vestida, inventarla prácticamente, y diciendo que yo no, yo necesito a lo mejor un modelo y me estar mirando a alguien o una fotografía o algo. Entonces, tú ahí te das cuenta que hay una preparación que es muy importante, que bueno, Martín viene de España, entonces tiene esa preparación que quizá acá nosotros no vamos a tener. Y por eso también es importante lo que te decía adelante, de cultivarse, de estudiar, de practicar, de trabajar mucho, porque son muchas horas las que nos faltan. En realidad hoy en día te hablan de arte y en realidad todo el arte es conceptual. No importa lo que tú dibujes o pintes, lo que importa es lo que tú pensaste o lo que tú creíste. Entonces, realmente es muy difícil sacar notas así o llegar a un buen resultado o tener paradigmas, porque si tú ya no tienes paradigmas, cualquier cosa te sirve. Pero hay una cosa que se hacía allá y que aquí, claro, aquí no se hace, y es el desarrollo de la retentiva. Nosotros tuvimos un año entero de dibujo de figura en movimiento. Y figura en movimiento eran dos personas que andaban moviéndose constantemente y tú tenías que tomar un momento de ese movimiento y representarlo. Y claro, para pintar eso necesitas de mucha retentiva. Y si os fijáis lo que hacían los antiguos, o sea, estoy hablando del siglo XIV, XV, XVI, ellos salían, veían a la persona, hacían un croquis y después iban al taller e imaginaban ese croquis y lo pintaban. Pero la mayoría de los cuadros clásicos que nosotros vemos y decimos, wow, qué grandioso es esto, estaban pintados de memoria, muchos de ellos. En otros, bueno, se asistían con alguien, ponte ahí que voy a hacerte la cara, pero la mayoría de los bocetos y la mayoría de los dibujos y cosas así que se hacían era producto de la retentiva, producto de ir, fijarse bien en las proporciones, hacer un análisis geométrico, no un análisis solamente visual, sino el análisis geométrico que te decía antes de que, ok, la frente es un rectángulo y arriba tiene una coronilla y aquí hay un cuadrado y aquí hay un trapecio invertido. Es decir, comprender las figuras como geometría para después representarlas en el taller de una forma sencilla. Eso aquí yo no lo he visto, no he visto a nadie que instruya de esa manera. Ahora sí, yo he estado 30 años aquí dando clases y ahora sí, ahora veo gente que hoy les están encajando o están aprendiendo a matizar. Esos términos, tú te das marcha atrás al video, le das 30 años atrás y ¿quién hablaba de matizar? ¿Quién hablaba de encajar? Nadie, nadie. Y eso en Europa, como te digo, era el pan nuestro de cada día. Entonces, Es claro, que, el ¿sabes, ambiente sí Martín? que influye. Lo Ujú. que pasa es que también hoy tenemos la facilidad del Internet, porque yo no sé si También, usted ha visto, pero en el extranjero hay muy buenas escuelas. Hay sí. unas en Rusia, por ejemplo, hay en Estados Unidos, en Europa en general, hay muchas escuelas de realismo. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Gracias a la Internet, hoy los jóvenes también pueden averiguar eso y pueden mirar. O sea, es como estar claro. en un museo porque tú puedes acercar, ver los cuadros de cerca y realmente empiezas a darte cuenta que nosotros en un libro, por ejemplo, veíamos una capa que era roja, pero hoy en día la podemos acercar y darnos cuenta que son distintos tipos de rojo. Entonces, cuando Claro. yo pinto la mía roja entera, de un solo color como salió del tubo, te das Ujú. cuenta que en realidad hay Sí, pobreza de color. La gente a veces cree que un cuadro es rico en colorido cuando tiene hartos colores. claro. Y no, pues en realidad es cuando tiene variaciones quizás de un solo color. Entonces, Claro. esa facilidad de que tenemos la internet
también está ayudando para eso, para que empiecen a ver que hay cosas que yo quisiera que me enseñaran a hacerlas. Ahora, igual necesitas del instructor porque yo estoy ahora mismo dando clases online y claro, yo les muestro fotos, pero imagínate si les quiero enseñar a velar. La veladura son capas de colores transparentes que tú lo ves por densidad. Tú dices, uy, aquí en lugar de ese tamaño del color, con la veladura aumentó y resulta que el grosor de la capa de color es mucho más grueso. Eso no se ve con la fotografía. Entonces, claro, si tienes a alguien que te lo explique, tú lo vas haciendo y lógicamente a través de Internet lo podemos encontrar y aprenderlo también. No, si la facilidad del dios Google, como lo llamo yo, es impresionante. No, es Cualquier que cosa que a lo que quieras voy hacer yo, está en el dios Google. más que enseñarte, Google o la Internet en general, lo que le hace es surgir la inquietud. O Claro, sea, si claro. yo veo el cuadro de un pintor que lo encuentro maravilloso y después mi profesor de la universidad no es capaz de pintar algo así, yo quiero pintar algo Claro. así. O sea, porque antes, si el profesor te decía, no sé, pues si quieres pintar el mar amarillo, píntalo amarillo, pero yo después veo en internet un cuadro que está, pero fabulosa, exquisitamente pintado, me surge esa necesidad. O sea, Sí, yo quiero que te me motiva. enseñen eso. Claro, eso motiva. Totalmente, claro. Siguiendo con lo que estamos conversando, no sé, ¿qué opinión tienen ustedes? Parto por Luis. ¿Cuál crees tú que son como las principales habilidades que puede tener, las capacidades que puede tener una persona? Por ejemplo, a la hora de hacer un cuadro, ¿qué es lo primero que debiese él trabajar o lo primero que él debiese poner por delante? A lo mejor la técnica, a lo mejor el concepto, a lo mejor la idea de la cabeza. Mira, No sé, ¿cómo crees tú que podría dar los primeros pasos para iniciar una obra? O sea, ¿cómo comienza una obra? yo creo que la obra comienza cuando empiezas a estudiar, porque, Ah, perfecto. como te decía, yo pinté muchas cosas antes y ahora veo que incluso me dan vergüenza algunas. Y, y por lo mismo, porque me doy cuenta que me faltaba de todo. Entonces, y hasta el día de hoy, ¿eh? Yo sigo aprendiendo, yo sigo sintiéndome joven en el arte, porque siento que me falta mucho por aprender, me falta mucho. Entonces, yo lo que le recomendaría a los que están empezando, primero, que lean bastante, que busquen un buen maestro y que empiecen a practicar y que nunca traten de hacer una obra maestra, sobre todo mientras más jóvenes sean. O sea, la idea es que tú primero te foguees, que primero eches a perder y practiques y le des, porque necesitas mejorar dibujo, que básicamente es aprender a medir, necesitas composición, necesitas color, tono, la temática, o sea, tú no sacas nada. ¿Cómo? Perdón. No, No, nada. no quería Dale, decirle a dale. Gustavo, Gustavo, hay una persona que dice que no se escucha bien. ¿Por qué será? No sé, yo a ustedes lo escucho perfecto. No sé Sí, si Yo también escucho bien. Yo yo también escucho también, bien. escucho bien. qué Bueno, extraño. quizás es el Entonces te que... decía que, por ejemplo, tú no sacas mucho con ser bueno para el dibujo. Yo era seco para el dibujo de chico, pero si tus cosas no expresan algo, por último que expresen tu sentimiento o quizás tu sentir, que a lo mejor puede ser muy personal, pero si no acompañas una cosa con la otra, o si dibujas súper bien el cuadro, pero lo pintas mal porque los colores no tienen esa habilidad colórica. Por ejemplo, Martín es un excelente colorista, yo me encuentro muy mal colorista, entonces a mí me sirvió mucho estar con Martín para irme absorbiendo esas cosas que yo, en lo que yo estaba más débil. Entonces, Mm. yo creo que son tantas cosas que tienes que ir aprendiendo de todo, pero siempre tienes que ir aprendiendo, o sea, no puedes esperar que eso te llegue, eso O tienes que sea, aprenderlo de alguna manera. sacando la conclusión, uno no puede empezar a creerse pintor porque toma un pincel y empieza a pintar sobre una No, tela. oye, y pasa Sí. que, mira, fíjate que influenciado también por el ambiente, hay muchas personas que creen que tú eres pintor, por ejemplo, cuando tú te encochinas. Yo en ese sentido soy Sí. súper estricto, o sea, yo puedo pintar de terno y corbata y no me va a pasar nada, porque mi paleta siempre está impecable, porque la pintura se va a quedar en la tela, no en mí. Y fíjate que las películas influyen mucho en eso. Hay una película que sale, me acuerdo una escena que es maravillosa, así,
como cine es maravillosa. Y sale pintando Modigliani y Picasso y están haciendo como un paralelo. Entonces muestran a uno y muestran a otro. Y están tomándose unas botellas y con todo oscuro y con las velas y de repente como que arrojan pintura y de repente se enojan y rompen la tela. Y claro, quien ve eso piensa que todos trabajamos así. Entonces, yo te digo, a veces las personas lamentablemente pretenden parecer pintores antes que aprender a ser pintor. Y eso es fatal. Es fatal. Exacto, está lleno. Don Martín, ¿usted qué nos puede decir de lo mismo? Mira, yo creo que lo importante a desarrollar, porque la parte técnica se aprende muy fácil. Aprender a dibujar, en 3 meses yo enseño a dibujar tranquilamente y a pintar en 6 meses también. Ahora, lo que no puedo enseñar es el aspecto creativo, la parte temática, la parte compositiva, qué tipo de elección de motivos tiene cada uno, porque hay personas que son más profundas y van a tocar temas profundos, hay temas que son mucho más superficiales, y a otros les va a gustar el paisaje, a otros les va a gustar un bodegón, no sé. En ese aspecto, el desarrollo mental es el que yo pienso que hay que desarrollarlo, pero bien, bien. Y hay ¿cómo decirte? Nosotros tenemos estas mismas, ¿cómo decirte?, virtudes, la prudencia, firmeza, templanza, las tenemos, pero no sabemos cómo manejarlas y sabemos tampoco, en ocasiones no sabemos ni qué son. ¿Qué es la prudencia en sí? Bueno, para mí la prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. ¿Y cómo desarrollo la prudencia? Pensando en las consecuencias. De esa forma desarrollas la prudencia. Si yo pienso, bueno, voy a pintar un cuadro y quiero que este cuadro quede ahí 400 años. Bueno, ¿con qué lo estoy pintando? Lo estoy pintando con un buen soporte, con una buena tela, con unos buenos colores. Estoy trabajando para que dure esos 400 años. Luego, pensar en las consecuencias a ti te desarrolla esa prudencia en la elección de alternativas. La templanza, ¿qué es la templanza? Bueno, tú estás pintando, se te rompe el cuadro, se te cae un chorreón, se te ensucia, te viene la hija y con la manguera te riega el dibujo, no sé, cosas que pasan, cosas que ocurren. A mí me han pasado cosas así. Bueno, la templanza... El gato que se sube encima del dibujo también. La templanza no es ni más ni menos que eso. Es ese servidor custodio de las diferencias. Diferencias vamos a tener siempre y diferentes también vamos a tener siempre. Entonces, la templanza nos sirve para podernos ajustar a esos diferentes o esas diferencias. Y la firmeza, el ser capaz de empezar y terminar la cosa, ese determinarse a cumplirla. Y claro, ahí también hay normas de comportamiento, normas de convencimiento, normas de convivencia que tenemos que conocer y respetar porque si no, no progresamos. A mí me hacía gracia la gente que llegaba al taller, oye Martín, ¿y tú crees que en 3 meses yo puedo hacer una exposición? ¿Y cuándo se empezó a pintar? No, nunca, nunca porque yo soy abogado. Entonces yo quiero en 3 meses hacer una exposición. ¿Pero de qué? Claro, tenían la idea que contaba Luis antes, tenían la idea del señor que salpica los colores en una tela y después lo pone en un marco y después llega un galerista y el galerista pues lo vende y además, por suerte para esa persona, lo vende caro. Entonces, claro, esa imagen del pintor es así. Pero si tú quieres hacer un trabajo que amerite, que tenga calidad, necesitas en principio ser tú una persona de calidad y después buscar también los productos de calidad para que en consecuencia puedas hacer un trabajo meritorio. Pero yo le doy mucho más importancia al desarrollo de la filosofía del arte que al desarrollo de los procedimientos técnicos, porque te digo la verdad, los procedimientos técnicos los aprende uno muy rápido, muy rápido. Pero lo mental no, porque ahí la responsabilidad no es mía. La responsabilidad del desarrollo mental está en cada uno. Es uno el que se desarrolla. A mí cuando me viene la gente me dice, no, es que estaba pintando y resulta que me llamó el cartero y después se me escapó el perro, tuve que salir a por el perro y no pude hacer el trabajo. Oye, si te escapó el perro, pues concéntrate en lo que estás haciendo. Tú eres la persona que tiene que tener el dominio y el control de tu actuar y con ese dominio y control dices, ok, de 5 a 6 me hago este trabajo y aunque se me caiga el mundo y surja un terremoto grado 10, yo sigo con el trabajo. Aunque pintar de 5 a 6 es muy difícil porque cuando yo tengo 1 hora libre para pintar, mejor no pinto. No sé ustedes. No, uno se acostumbra y uno dice, no sé, si hay que pintar a las 12 de la noche, pintas a las 12 de la noche. ¿Cuántas veces no han pedido así? Yo me acuerdo antes, trabajaba con las agencias de publicidad
Y todo trabajo de la agencia de publicidad era para ayer, ni siquiera para mañana, era para ayer. Y te daban el trabajo un viernes y tenías sábado y domingo, y entre sábado y domingo tenías que terminarlo para entregarlo el lunes. Y bueno, y tenías que sacrificarlo todo, familia, cualquier, no sé, cumpleaños, cosa que había que hacer. Bueno, tú estabas trabajando y tenías que entregar el trabajo. Eso es muy importante desarrollarlo porque es lo que te profesionaliza. Si a mí me llega un señor y me dice, Martín, quiero un retrato, ¿cuánto tardas? Yo ya sé el tiempo que voy a tardar y sé cuándo se lo voy a entregar. Pero si viene el cliente y me dice, quiero un retrato, ay, pues no sé, a ver, depende, tal vez, no sé, a lo mejor. ¿Por qué no me llamas después y te digo cuánto vale y cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y tú empiezas a preguntarle a las Y cuatro ahí, esquinas del ahí en taller ese momento cómo tú lo llamas hago. a tu amigo y le dices, oye, ¿cuánto le puedo cobrar a este gallo? Ah, claro, Claro, esa es otra. Esa es otra. Le preguntas al otro cuánto vale, cuánto le puedo cobrar. No, esas cosas son chamullos que pasan, ¿eh? Que pasan y mucho. No sé, esto mismo que decía Luis, ¿te acuerdas del mural? Para el mural Sí. había una propuesta a un montón de pintores, pero un montón. Y la mía era, pero por sobre todo la más cara, pero no la más cara que fuese el doble, eran 20 veces más caro de lo que había en promedio, ¿te acuerdas, no? Y Sí. me llaman para ver por qué era tan caro. ¿Y por qué es tan caro usted? Digo, mire, ahí tiene el portafolio, le mostré no sé, el currículum y todo lo que había hecho y tal, y me lo dieron a mí. ¿Pero cómo? ¿Por qué me lo dan a mí? No sé, yo les expliqué lo que podía hacer, cómo lo podía hacer, cuándo lo podrían tener y de qué forma lo íbamos a hacer etapa por etapa. El tipo se quedó súper contento con el proyecto y con lo que le expliqué y me lo dieron a mí. Pero eso, a ver, no lo estoy diciendo en plan de arrogar de ello, no, sino que uno tiene la forma de hacer las cosas que suenan de calidad o que suenan preferentes porque responden o porque puedes confiar o merecen respeto y ante eso la gente se entrega. Si la gente muchas veces no pide cuadros porque ven a la persona y no merita respeto. Entonces desconfían y dicen, no le voy a pagar ahí 500.000 pesos a alguien que no sé si me lo va a dar, no me lo va a dar o cómo me lo va a dar y mira, me pide la mitad ahora y me voy a quedar sin la mitad. Entonces, claro, eso es muy importante. Por eso exacto. hay que desarrollar la parte interna. Oye, Tú, pero Luis, Martín, Martín es súper carero. Cállate. ¿Y tú, Luis, cómo ha sido tu experiencia con el tema de la venta, de los encargos? No, mira, la verdad es que yo en donde me han preguntado, yo siempre repito lo mismo. La verdad es que yo no trabajo para vender. No, gracias a Dios, he podido trabajar en distintas cosas, haciendo clases. Bueno, tengo un trabajo de fin de semana también. Entonces, he logrado tener un nivel de vida tranquilo que me permite pintar lo que yo quiero. Entonces, no estoy dedicado a la venta, no hago nada por vender, no me publicito, no doy precios, nada. O sea, a mí me gusta mostrar, eso sí, me gusta mostrar trabajo porque quiero que la gente vea cosas, pero no estoy dedicado a la venta. De hecho, la otra vez también me entrevistaron en un canal de YouTube y yo les decía, aprovecho la instancia para decirles, por favor no me compren nada, porque yo no quiero vender. O sea, no es mi intención. Mi intención es tratar de mejorar, de desarrollar mis habilidades para hacer cada vez mejores pinturas y llegar a quedar en los museos. O sea, yo quiero que se lleguen a escribir libros de lo bien que terminé pintando. Pero esa es mi meta, no es mi meta vender. Ahora, eventualmente a veces he participado en muchas cosas, muchos beneficios. Por ejemplo, hay personas que a veces te piden un cuadrito para una rifa, una persona que está enferma, qué sé yo. Eso sí, yo en eso he participado bien frecuentemente y constantemente. Estoy metido en muchos beneficios, hago hartas cooperaciones a distintas partes en forma privada y que no lo voy a mencionar acá quiénes, pero a eso me dedico básicamente, pero no a vender. Por eso que yo no tengo una plataforma de ventas. Hace tiempo me creé una página web y nunca más la miré ni la tomé porque en realidad no era ese mi objetivo. Entonces, yo al día de hoy, como te digo, pinto cosas, pinto lo que a mí me gusta y si a veces me ha llegado algún encargo, alguna cosa, soy bien estricto en cuanto al material, porque es típico que pasa, que a veces una persona te dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un retrato de cuerpo entero. Y tú le dices, sí, ¿y tienes la foto? Y la persona te dice, sí, mira, aquí está.
Entonces, tú, Sí, no, pues a ver, espérate, o te muestran el celular, te dicen, mira aquí en el celular, y a veces una foto en el celular se ve súper bien, pero tú al agrandarla te das cuenta que no tiene resolución, o sea, claro. un ojo que en el celular se ve como un ojo, si tú Es lo un quieres hacer cuadrado. grande, te va a pedir pestañas, te va a pedir detalles que no tiene. Entonces, Claro. yo les digo, mira, ¿sabes qué? Con esa foto yo no puedo trabajar. Entonces me dicen, no, pero mira, hazlo como a ti te quede. Yo le digo, No, un no, yo lío. no puedo soltar un trabajo que ande con mi firma, más encima yo le doy un certificado de autenticidad. Entonces, Ya, no puedo entregar un trabajo que esté mal hecho, o que esté a medias, o que no se vea bien. O sea, la idea es que si anda un trabajo dando vueltas, firmado por Zángano, tiene que ser una cuestión buena. ¿Te fijas? Entonces, por perfecto. eso, como te digo, yo las pocas cosas que he logrado entregar, así en cuanto a como por intermedio de plata, trato de que sean excelentes, si no, no las hago. O sea, por ganarme unos pesos, yo prefiero no hacer un cuadro malo por ganarme unos cuantos pesos. Gustavo, tú sabes que aquí Luis, Luis Poblete se llevó, bueno, para mí fue una sorpresa tremenda, porque participábamos muchos años en la Sociedad Nacional de Bellas Sí, Artes y un año, bueno, participó Luis en dibujo, pastel y óleo, ¿no? Me parece que sí. era. Y dibujo, pastel y óleo, y ese año pues dieron la premiación y a Luis le dieron el primer premio. Medalla Genial. de oro, medalla de oro en óleo, medalla de oro en pastel, medalla de oro en carboncillo también. Bueno, segundo año postulamos también, Luis postula también, se lleva otra vez las tres medallas. Tercer año asistí yo con él porque normalmente iba de vez en cuando y ese año me acuerdo que fui yo para allá Cuesta y sacarlo, Martín. sí, me cuesta Cuesta salir sacarlo al esas taller. cosas. Sí. Sí. Y voy a la premiación y resulta que entro en la sala y todo el mundo me saluda, me saluda, me saluda. Después empiezan a dar los premios a los que habían recibido el premio y los que yo estaba en la primera fila y los que recibían el premio me venían, ah, no, espérate, le dieron el premio a Luis, le dieron el premio a Luis también también era medalla de oro, medalla de oro en dibujo, medalla de oro en pasteles. Tú te llevaste 3 años consecutivos y eso es histórico porque nadie en la historia se lo ha llevado. Y después de la premiación seguían premiando a otros muchachos y los otros muchachos venían, como salió Luis a abrazarme y darme, no sé, salió a abrazarme. Detrás venían todos los que eran premiados a abrazarme a mí. Yo no tenía nada que ver allí. Era el maestro. ¿Te acuerdas? No, una cosa curiosa. ¿Eh? Sí, Pero Luis Yo sí. tengo tiene una esto, tiene... pregunta. Sí, dime. No, termine nomás, don Martín. Yo quería decir eso, que Luis es aquí un hecho histórico porque nadie durante 3 años consecutivos se ha llevado medalla de oro en las tres materias, Ya, así, ya es un histórico, ya pasó a la hecho historia Sí, histórico. entonces. pero a ver, pero quiero hacer una aclaración porque las medallas, mira, ¿quieres decir algo? Dime. Sí, es No, que no, no. tenemos una persona que nos está haciendo una pregunta. Entonces, que se me ¿Sí? pregunta. Eh, Se llama Esteban Garnica. Pregunta, ¿cómo se hace un certificado de autenticidad? A ver, mira, yo en un principio me hice unos certificados que eran como súper cachilupi, así como eran como de un cartón distinto, como con colores, Como traté de hacer diploma. algo como muy personal, claro. Me di cuenta que no quedaban bien impresos a no ser que lo hagas que vayas a un lugar específico donde se dediquen a eso y te hagan unos certificados. Pero básicamente el certificado de autenticidad tiene que contener la fotografía o la descripción del cuadro, del dibujo, con las medidas, la fecha en donde se realizó, la técnica que usaste. Básicamente son observaciones del cuadro para que eso quede como un documento acreditando que ese cuadro es el original. Ahora, en mi caso, yo todos los cuadros que hago los voy anotando en una bitácora que tengo y esa bitácora está respaldada en internet. Entonces, en esa bitácora yo le asigno un número de serie a cada cuadro que es distinto. Y ese número de serie, la fórmula en que lo voy sacando es secreta. Entonces, cada cuadro tiene su serie y esa serie está en el certificado. Entonces, Perfecto. pero también yo lo introduzco dentro del dibujo. O sea, cuando son dibujos enmarcados con vidrio, por ejemplo, ese número de serie va por dentro y no se ve. También tiene un holograma, un holograma que tengo también mío. Entonces, son cosas que tú haces para que el dibujo, porque yo estoy mirando a futuro, o sea, cuando yo ya no esté,
quizás si yo logro lo que me propongo, van a empezar a aparecer otros dibujos que van a ser copias, como por ejemplo le ocurre a Claudio Bravo. A Claudio Bravo aparece cada cierto tiempo un dibujo falso de él y se vende en subastas y todo, porque a lo mejor no tiene alguna cosa que lo acredite como tal y es más fácil falsificarlo. Ahora, cuando alguien quiere falsificarlo, va a hacer siempre, pero siempre tú tienes que tratar de dificultar esa tarea. Yo estoy en ese plan. Entonces, cada vez que yo entrego un cuadro, hago ese certificado. Ahora lo hago mira, en una cosa muy sencilla, pero lo hago en una planilla Word muy sencilla. Sin embargo, está la foto del cuadro, está la descripción, como yo te decía, el año en que se hizo, pero yo le pongo unos timbres y esos timbres son míos. Y el holograma también es mío. Entonces, ¿Va eso ya es firmado más también? fácil. ¿Cómo? ¿Va firmado también? También. Entonces, eso es más difícil de poder copiar o falsificar. ¿Te fijas? Por eso Perfecto. que son, pero básicamente eso, el certificado tiene que contener, bueno, Martín debe saber mucho más que yo de eso, porque Martín tiene Sí, la es lo experiencia. mismo, es lo mismo. Lo que sí tienes que llevar tu cuadro al derecho de autor y reconocerlo, hacer una recepción con la foto para hacer el registro de que ese cuadro te pertenece a ti. Y después, en paralelo, claro, lo que tú dices, se hace un certificado, un papel donde tú pones tus datos, pones los datos del cuadro y lo compartes con la persona que se llevó el cuadro. Sí, Genial. eso es sencillo. Bueno, voy a contar algo también. También tengo lo mío. No, hace poquito un cuadro mío se fue a Nueva York. Entonces también tuve que por primera vez firmar un certificado de autenticidad. Yo no sabía mucho de eso, pero lo importante es que también le da un valor a la obra. Sí. ¿Por qué? Oye, Porque importante, ¿ah? Tienes que sí, firmar, tienes que hacer un certificado para salida de obra. también, ese es un trámite Sí, que hay que hacer en el museo, en en el el Museo de museo. Bellas Artes. Sí, Sí. Pero el certificado lo que tiene también es que cuando esa persona que compró tu obra quiera, no sé, en el futuro venderla, porque tú te hiciste famoso y empezaste a ser un artista de renombre, y la vende con el certificado que tú firmaste, claro. esa obra de autenticidad tiene un valor extra. Así que es Sí. importante que tu obra, si vas a enviar al extranjero o ya estás vendiendo a personas, a lugares que son, podríamos decir, entre comillas, más importantes, sería bueno que vaya acompañado de un certificado de autenticidad. Muy buena pregunta. No sé qué puede acotar usted, don Martín. No, sí, es lo que hemos dicho. Estoy de acuerdo completamente con eso. Perfecto, yo tengo otra pregunta para ambos. Cuando uno empieza en un proceso de pintura, muchas veces no todos los cuadros salen como uno quiere. De hecho, yo creo que la mayoría, hablando a título personal, nunca terminan siendo como yo esperaba. Siempre espero más. Así es. A mí no me Y pasa. qué bien, qué bien, genial. A mí me No, quedan todos pero malos. no, no, yo creo que uno siempre tiene a lo mejor en la cabeza una expectativa mayor, pero uno tiene que luchar siempre con la frustración. Esto es parte de, porque el que crea que uno pintando está siempre relajado, siempre pasándolo bien, está equivocado. Aquí hay mucho estrés y hay muchos fracasos. Entonces, partiendo con usted, don Martín, ¿cómo un consejo para que la gente no se frustre, para que siga adelante y pueda no soltar los pinceles y no decir ya hasta aquí llego, esto no es lo mío, no, que pueda ser perseverante? Esa es una tarea de a diario para mí, porque siempre encuentras algún alumno que está desestimulado, que se le perdió el norte, que no tiene materiales, que se desinfló. Bueno, eso pasa muchísimo. Pero como te decía antes, la voluntad se desarrolla y se desarrolla en base a la expectación a disfrutar de un beneficio. Esa frase es frase para colgarla detrás de nuestros ojos porque es la única forma de motivarnos. Cuando yo espero un beneficio, me motivo a buscarlo. Cuando yo no espero un beneficio, no hay por dónde motivarme. Luego, la estimulación de esa búsqueda la tenemos que hacer antes de pintar. Si tú piensas, bueno, voy a pintar un cuadro y este cuadro va a ser un ejercicio. Ponte en el caso del principiante, porque el principiante no puede andar pensando en obra magna ya para la venta, sino en el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio de las rosas cromáticas. Bueno, y en hacer el ejercicio, esa es mi meta. Y cuando tenga las rosas cromáticas me va a servir para poder distinguir después entre los cálidos, neutros, fríos. Vale. Esa motivación lo va a mantener incluso cuando, en lugar de poner un cálido, me confundí, pues un frío.
bueno, como yo pienso en el beneficio que voy a recibir después de tener las gamas ahí y verlas, y eso de verlas me va a servir para que cuando esté haciendo un cuadro, o miro la gama, ya sé cómo hacer el color. Pero necesitas de esa expectación a disfrutar del bien o de un beneficio para poderte motivar a hacerlo. Y es muy fácil frustrarse cuando no tienes, como te digo, un buen coach. A mí me llega la gente a dibujar. Agarran el lapicero, empiezan por aquí y siguen por aquí y siguen por aquí. ¡Uy! Se me pasó el lápiz para adentro. Se me pasó el lápiz para adentro. Nada, es que no sirvo para nada. No sirvo para nada. Esto no es lo mío. Esa es una mala forma de enseñar. Si tú le dices a la persona, mira, en lugar de pintar el ojo, hazte una mancha, y después otra mancha arriba, y después otra mancha abajo. ¿Dónde está el límite de la mancha? Te va a decir en algún momento, me pasé, pero si es toda una mancha. Mancha por aquí, mancha por aquí, mancha por allá, después limpias esta mancha, vas a hacer la otra. Al final dibujas y te sale el dibujo y dices, uy, qué sorpresa. Yo tengo la experiencia de un alumno que a lo mejor está viéndolo ahora, un alumno español, y hace 2 meses atrás me mostró el dibujo, un dibujo de una cara que él hizo, y te digo, era una línea con unas cosas así. Era el mismo dibujo de cualquier persona que nunca ha dibujado y trata de hacerte un retrato. Ese era el dibujo de él hace 2 meses. Si te muestro el dibujo que hizo ahora, después de 2 meses de ir secuenciando, a ver, ¿cómo decirte? De una forma súper disciplinada, haciendo ejercicio por ejercicio que le pedí. Ahora, en 2 meses me hace una estructura cúbica, así, me refiero a estructura de cajas, con proporciones, con claroscuro, y dices, ¿cómo es posible que esta persona en 2 meses logre dibujar de esta manera? Pero también se frustraban, también en uno de los dibujos que me mostró estaba rota, el papel estaba roto, pero en lugar de tirar ese papel siguió haciendo las cajas hasta que puso las proporciones en su sitio. Es decir, lo que uno tiene que tener es ese estímulo interno de que yo voy a disfrutar de un bien. Si uno cuando empieza a pintar, generalmente piensas que quieres ser famoso, esa es como la primera instancia. Yo voy a aprender pintura para ser famoso. Bueno. Ahí hay uno. Después después en el camino empiezas a darte cuenta de que ya no es la fama, porque la fama va y viene. Ya te sacaron las revistas, saliste en, no sé, en la televisión, en las entrevistas y todo esto, y se pierde eso. Y dices, bueno, quizá la fama no sea pero venderlo caro. Entonces haces un restregón, lo vendes en una galería de estas pirulitas del mercado Poch y ¡paf! Se vende caro. Y dices, no, ahora yo voy por la plata. Y después de ir por la plata ya tienes la plata y dices, uy, ¿y ahora por qué voy? Y empiezas a darte cuenta de que, si hubiese algo más que esto, si hubiese algo más que la fama y la plata, ¿qué sería? El prestigio, el quedar ahí. Es decir, el que después de generaciones la gente todavía siga nombrando, mira, este señor fue el originario de la Escuela San Fernando, se llamaba Francisco de Goya, y Francisco de Goya está en el Museo del Prado. Entonces empiezas a cambiar la orientación de la pintura, pero siempre necesitas de esa expectación a disfrutar de un beneficio para poderte superar en ese encuentro con la frustración, porque todos en cualquier momento nos frustramos y la frustración es solamente un error momentáneo. Lo que tú pretendas es lo que vas a conseguir y te vas a beneficiar con ello, pero con la frustración no te beneficia en absoluto. Y bueno, hay personas que sí, que le hacen frente, y hay personas que les cuesta más porque son más sensibles o porque tienen un ambiente que no es el adecuado. Para poder superar frustraciones también necesitas de que el ambiente exterior te motive. Aquí pasa una cosa no aquí solo, sino en los latinos en general. Incluyamos a los españoles, a los italianos, portugueses y latinoamericanos. ¿Habéis visto que cuando alguien pide en una reunión, a ver que salga alguien y cante, a ver que salga alguien y hable, a ver que salga alguien y muestre algo? A ver si me va. ¿Pero por qué? Ahora tú vas a Norteamérica y haces lo mismo. A ver quién me quiere cantar. No, uno solo. No tienen miedo. ¿Por qué? Porque no existe esa censura al fracaso. Aquí alguien ha fracasado, fíjate, que penca, uy, es mal, uy, por eso le pasan las cosas, ¿no? Si debía ser así, porque si es un pobre día. ¿Y por qué? ¿Por qué no en lugar de decir, bueno, tiene una experiencia de cómo no se hace la luz? No sé si habéis escuchado el caso de Edison. Le preguntan a Edison, oye, usted después de 900
ensayos para hacer la ampolleta no está desesperado? ¿Quién yo? Tengo 900 fórmulas de cómo no se hace la luz. Claro. Genial. ¿Entiendes? Sí, bueno, Martín, es que en ese sentido también, a mí, por ejemplo, el cambio que yo puedo notar, cuando yo ingresé a la academia era muy joven, o sea, no, en realidad no era tan joven, era joven en relación a ahora, pero era viejo para empezar a vender. Yo entré a la academia a los 30 años. Entonces, en ese momento yo quería ser famoso. Y esa era mi meta, ser famoso. A medida que fui conversando con este señor, que me fue enseñando esas malas costumbres que tiene él, empecé a entender las cosas, y por eso mi evolución yo creo que fue a la siguiente. Yo hoy lo que busco es ser reconocido, pero por mi forma de trabajar. Entonces, ya en un principio yo quería exponer. Me tocó mucho lo que decía Martín. Yo quería puro exponer. Quería que mis cuadros estuvieran ahí, yo tomando mi copa de champán. Fíjate que me interesaba más ver, que me tomaran fotos con la copa de champán y dijeran, él es el gran pintor. Y te das cuenta, o sea, esa era mi meta, que todos me reverenciaran como el gran artista, y yo por acá arriba, te fijas, y los demás allá abajo, yo mirándolo diciendo, sí, vayan pecadores. Entonces, era una cuestión, era una cuestión que después con el tiempo se me fue pasando, porque fui madurando todos estos conceptos gracias a Martín, y hoy, como te digo, lo que yo busco es ser reconocido, que es distinto. Ahora, la trascendencia, un consejo muy sabio que me ocurrió también mientras estaba en la academia, una vez surgió una posibilidad de exponer, de hacer una exposición en Casas de Lomata. Entonces yo me acuerdo que lo primero que hice fue acudir a Martín y le pregunté, Martín, mire, estos son los trabajos, y le mostré un álbum de fotos que yo tenía con los trabajos que yo mostraría. Y Martín me dice, muy francamente, Luis, si tú quieres exponer, y hazlo, pero yo te sugiero que si esta va a ser tu primera exposición, en realidad tú debieras tener algo mucho más sólido. Y eso, en un principio, sabes tú que cuando te lo dicen es como un balde de agua fría en la espalda. Claro. Pero yo, como te digo, lo tomé bien, porque yo entendí que Martín me lo estaba diciendo como un padre cariñoso, no te lo estaba diciendo para ponerte el pie encima, ¿te fijas? Como sí me ha ocurrido con otras personalidades que más adelante a lo mejor vamos a comentar. Pero en el caso de Martín me da este consejo y me dice, Luis, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero yo te recomendaría que para tu primera exposición realmente hicieras un trabajo meritorio, pero así, que hicieras tus mejores cuadros, porque estos son los cuadros que tú tenías. Entonces, la verdad es que tú debieras hacer algo un poco más sólido para poder mostrarte al público y dar un batazo. O sea, Claro. realmente yo le hice caso y yo dije, ya, tiene toda la razón, porque en realidad yo estoy mostrando por mostrar, ¿te fijas? Para verme con la copa de champán ahí en la exposición. Y yo creo que fue la mejor decisión que tomé. De hecho, hasta el día de hoy no he hecho exposiciones individuales, solamente he participado en colectiva. Y precisamente por eso, porque yo no quise, y hasta el día de hoy han surgido otras oportunidades. Tú sabes que tú puedes exponer en centros culturales, municipalidades, hasta en los malls te piden de repente. Y yo no he querido, porque ya no me interesa. O sea, ya no es mi objetivo exponer en forma individual, ya no me llama la atención. Ahora, si surge la posibilidad, sí, bien, bienvenida sea, pero ya no estoy haciendo nada por lograr eso, porque como te digo, yo ahora busco otra cosa. O sea, busco enseñar, busco mostrar algunas cosas, pero ya no ser famoso, ya no me interesa la foto. Ya ahora me interesa, como te digo, quedar en los libros por reconocimiento por lo bien que terminé pintando. Entonces, Perfecto. yo le agradezco, aprovecho de agradecerle nuevamente a Martín. Yo no sé si esa vez le di las gracias, pero yo creo que fue el mejor consejo que me pudo haber dado, un consejo de maestro, que yo lo tomé y hasta el día de hoy lo mantengo, porque siento que todavía no tengo buen trabajo para, para mostrar. No, yo creo que tienes muy buen trabajo. Yo he visto muchas cosas muy buenas y suficientes para hacer una exposición, pero ahora es cuando podrías hacer una muy buena exposición. Pero No, bueno, ahora no quiero. eso depende Ahora de ya cada no uno. quiere. Pero al No, ahora principio no. es difícil exponer al principio cuando no tienes demasiados recursos, porque una exposición lleva consigo muchas cosas. La exposición te puede acarrear encargos, y si no tienes la disciplina del trabajo, no tienes ¿cómo La decirte? infraestructura también. La infraestructura, también la autonomía, la cosa esta de identidad propia, de saber que eso va a ser así.
pues cuesta. Y además que te puedes quemar porque planteas una exposición más o menos, de un nivel más o menos, y resulta que los que están ahí arriba empiezan a dejar de considerarte cuando tienes un potencial de llegar a hacer una cosa de mucha calidad y que cuando haces la exposición amerite y digas, no, está aquí, está tan arriba como nosotros, pero si hay mucha diferencia, claro, la gente empieza a criticar. Claro, bueno, voy a comentar lo que nos dice Olivia, que también está aquí escuchándonos. Dice, mi experiencia es que el arte es 100% perseverancia. Estoy totalmente de acuerdo y creo que porque esto surge por el tema de la frustración, creo que quedó más que claro que la perseverancia es el camino, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere decir algo, don Martín? No, nada más eso. Yo pienso que es muy importante. Por eso te decía que la importancia del desarrollo mental en el artista, que es tan importante el guiarlo a nivel de actitud, a nivel como te decía, a nivel del desarrollo de las normas de comportamiento. Yo jugué al fútbol, cuando era joven jugaba al fútbol. Y me acuerdo muchas veces que en el partido de fútbol yo esperaba que el técnico, porque a veces cambiaban el técnico, y esperaba un técnico que me enseñara a tirar los penals, los corners, a poner la pelota, a hacer el regateo. Y el técnico lo único que hacía era, vamos a estar todos tranquilos, conectados, somos un grupo conectado uno con otro, nos respetamos unos a otros, estamos con más ganas que los otros, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Y sobre todo, y ganamos. No sé lo que hacía, pero nos transformaba mentalmente en vencedores y ganábamos. Y dices, pero no me enseñó ni a tirar un penal, nada de nada. Es decir, la parte de la actitud mental es tan importante para lograr metas. Y el ser ambicioso, esta cosa de que ser ambicioso es malo, no es malo. La ambición es una forma de desarrollarte y te lleva a superarte en cada cosa. Y hay que tener esa ambición por mejorar, no por compararte y competir con el otro. Eso no, a mí no me parece bueno, pero sí esa ambición de, bueno, ya sé hacer esto, ahora voy a hacer algo mejor. Ya hice esto, ahora algo mejor. No hay nada mejor que eso. Así es que yo les recomiendo que tengan ese desarrollo mental y que se dejen de estas cosas de, ay, que me siento deprimido porque no me salió. Bueno, si no te salió, inténtalo por otro lado, porque Claro. solo llegan aquellos que fijan el camino. Don Zángano, no sé si me gustaría que usted diera sus redes sociales para que la gente que nos está viendo lo pueda buscar y vea sus obras. No, que no me busquen si no quiero nada yo. No quiero vender, no quiero vender. No, bueno, a través de Instagram básicamente estoy mostrando mis trabajos hoy. Tengo unas cosas que a lo mejor les pueden interesar, porque he estado grabando algunos procesos y explicando algunas cosillas y las Genial. pongo en Instagram. Y en Instagram me pueden encontrar como Zángano Pintor. Genial. Esa es como la plataforma que estoy utilizando más frecuentemente ahora, ¿ya? Zángano Pintor. Ahora, tenía un canal de YouTube, lo hice hace 1000 años atrás y no lo había tomado en cuenta, no me preocupaba de ese canal, no lo usaba de hecho. Y ahora último, me habían pedido unas clases para pintura familiar y puse los videos en ese canal como respaldo, porque si tenían algún problema para subirlos, podían verlos en el canal, ¿ya? Pero nunca lo he publicitado ni nada, así que a lo mejor sería bueno porque en ese canal fui poniendo algunos respaldos de algunos videos y quizás también les pueden interesar mirarlo, ¿ya? Así que mi canal en YouTube es Luis Poblete Mesa. Así que así lo pueden encontrar y ahí hay algunas cosas que les pueden gustar y pienso ahora empezar a fortalecer ese canal, es decir, quiero empezar a grabar cosas para irlas poniendo ahí. Entonces quizás dejar los links en Instagram para que lo vean. Así que esas dos opciones tienen. Pueden verlo a través de Zángano Pintor, que es el Instagram, y en YouTube en el canal de Luis Poblete Mesa. Perfecto, yo siempre pregunto, o sea, me gustaría que empecemos a compartir nuestras redes porque, como dijimos al principio, hay mucha gente que quiere pintar, que quiere aprender y no tiene dónde acudir. La tele no hay nada, la radio no hay nada, entonces es bueno darle de repente nuestras redes sociales. Don Martín, usted las suyas, usted tiene un gran canal en YouTube. Yo creo que te lo sabes tú mejor que yo. Yo solamente te sé que estoy, creo que en Martín Soria Pintor o algo así, o Academia Martín Soria. Hay tantas cosas por ahí que ya no sé. Pero a mí Pero encuentran.
A mí me llegan, sí, pongo cosas en Facebook o en Instagram o por ahí, pero más que nada me llegan de boca en boca. La persona que toma las clases conmigo le dice al amigo, a la amiga, el amigo o la amiga me llama por teléfono y así empecé con lo de las clases y mira, cuando estaba Luis allí en la academia lo sabes, yo empecé el taller con 4 personas y terminé el año con 34 y cuando nos mudamos a la otra academia, la Casa Grande, había 57 personas. Y yo, pero ¿cómo es posible que llegue tanta gente? Después, claro, vino toda la depresión ¿cuál fue? La de Asia, me parece que primero, después las Torres Sí, la Gemelas y ahí, crisis claro, asiática. crisis asiática y se bajó un poco, pero siempre ha llegado mucha gente y llegan por lo que tú ves, porque uno tiene una fórmula una manera de explicar las cosas, es una manera consecutiva, es decir, no estamos haciendo clases así al ver, a la chunte, a ver qué pasa, sino que hay cada clase está orientada en el desarrollo de algo, o bien el desarrollo perceptual de lo que te decía, la geometría, o bien en la anatomía, empezar a comprender los músculos, o bien en proyección en perspectiva, o en las gamas de colores, es decir, cada cosa tiene su desarrollo y con los alumnos me pasa que hay alumnos que veo que no necesitan más instructivo en dibujo y bueno, veo que hacen un buen dibujo y pasan a hacer pintura. Hay otros que tienen más dificultades y que tienen que estar más tiempo dibujando. Bueno, se les tiene un tiempo hasta que tienen esos recursos suficientes para poder enfrentar una figura con la forma que tenga. Pero O a las veces redes llegan sociales, alumnos como llegué yo. A veces a llegan veces, alumnos como yo, que a veces Martín estaba dibujando y yo le decía, no, Martín, eso no es así. así es. Llegó a corregir al Claro, maestro. me costó mucho mejorar, pero bueno, ahí con el Pero lo alumno logró Martín, lo logró. lo logré De después de hecho, muchos años, sí. les cuento un secreto, la gente que llegaba a la academia llegaban porque estaba yo. Ya, claro, Ah, ahí era el está. atractivo. el- Era el atractivo, claro. claro. Y a mí me El pueblo, encantaba la academia, me encantaba porque yo entraba y era el lugar soñado, soñado el lugar, porque de afuera era una casa y uno entraba y lo primero que veía era el logo en la puerta pegado. Y cuando entraba, lo primero que me topaba era un busto de usted, Martín. Y después sí. me topaba con Sí. unos bastidores gigantes, el olor a los disolventes, a todo. No, era espectacular, en el centro una escultura. Soñado, soñado, soñado. Yo cuando fui allá quedé loco, dije, esto es lo que yo buscaba. Para cerrar, porque ya llevamos una hora, quiero hacer la última pregunta, Ujú. porque ahí nos ha visto más o menos una cantidad importante de gente. Vale. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, nosotros como pintores, ya sea novatos, principiantes, o lo podamos decir, o ya más avanzados, saber cuándo una obra está terminada? ¿En qué momento uno dice esta obra está lista, no le tengo que hacer nada más? O quizás ninguna obra está terminada nunca, no sé. ¿Qué piensa usted, don Martín? A ver, ese es un buen tema porque es difícil de saber cuándo el cuadro está terminado. Uno tiene, en principio tenemos la idea y esa idea se transforma o se va transformando en imagen y lo que uno espera es que la imagen sea consecuente con la idea. Esa consecución de imagen e idea, yo solo lo he experimentado en un dibujo. Yo tenía 16 años y estaba en una academia, en Artaquio se llamaba, y me pusieron la Venus de Milo. Yo no tenía ni idea de carboncillo, ni de lápices, ni de nada, y me explicaron cómo hacerlo, y yo ahí trabajando con el difumino hice ese dibujo. Y te digo que con ese dibujo quedé como extasiado, como, wow, esto es mucho más de lo que yo podía hacer. Es la única ocasión en la que tuve esa experiencia de que la imagen superaba la idea. Pero después de eso nunca he tenido esa sensación de que el cuadro supera la idea. Y en algún momento tú tienes que dejarlo porque ya o bien estás totalmente atascado con el cuadro y ya no ves nada para mejorarlo, porque a veces pasa eso, que tú estás trabajando en el cuadro y dices, bueno, ya no sé cómo mejorarlo. Bueno, lo dejas ahí un rato, te vas, pintas otro cuadro, te olvidas de ese cuadro, vuelves y hoy le faltaba esto y ahí le puedes seguir trabajando. Pero el cuadro tiene un momento en el que te gusta, te satisface y ese es el momento en el que hay que dejarlo, cuando te satisface a ti. Ahora, cuando quedas con las ganas de, uy, todavía podía hacer algo más, hazlo. Hazlo porque
como te digo, la expectación a disfrutar de un beneficio es siempre lo que te va a motivar a seguir trabajando. Y si dejas un cuadro a medias y quieres empezar otro y miras al que estaba a medias y todavía sientes que eso no lo terminaste, lógicamente te frustran, te quedas esa sensación de, uy, fui insuficiente con ese anterior, voy a ser insuficiente con este posterior y seguramente siempre voy a ser insuficiente, así que mejor dejo de pintar. Eso pasa porque uno va evaluando los productos que ha hecho antes. Por eso hay que llevarlo hasta el máximo que tú puedas, hasta el máximo satisfacción, y cuando te sientas tú satisfecho, bien, vale. Ahora, pasa a veces que tú te sientes satisfecho y te lo ve el experto, como le pasó a Luis cuando vino a la academia. Él venía con su cuadro satisfecho y llega y me dice, ¿cómo lo ve? Pues hombre, le falta matizar. Oh, es decir, a veces pasa eso también, que tú terminas el cuadro a tu aire y resulta que cuando se lo muestras a alguien que tiene un poco más de experiencia que tú, te da el consejo y si te sirve ese consejo y lo puedes poner en práctica, pues ahí puedes dejar el cuadro terminado cuando has cumplido con eso. Pero es un buen tema es saber cuándo terminar un cuadro, porque en ocasiones hay cuadros que con 4 pinceladas te dicen más que aquel que estuviste relamiéndolo y pintándolo tipo hiperrealista. Entonces uno tiene también que saber en qué estilo lo está haciendo, hasta qué nivel lo quieres llevar a cabo y qué es lo que pretendes con el cuadro, porque a mí me pasan muchas cosas también. No sé si habéis visto ahí en internet, yo tengo cosas que son realistas y cosas que son de fin de semana. Y en esas cosas de fin de semana generalmente surgen cuando me peleo con mis hijos o con mi esposa o con alguien. Cuando me peleo con alguien, agarro un papel de cualquier forma, empiezo a rasgar y uy, me salió esto y me encantó, y lo dejo ahí. Bueno, en ese momento sé cuándo terminarlo porque no tiene más motivo que el desahogo. Yo Pero por eso Martín lo hacía rabiar porque quería que él produjera. Era un estímulo para claro, él. Claro. claro, yo tenía que estar enfadado para poder pintar, ¿verdad? Martín, yo la verdad pienso, yo no sé cómo usted un día no me tomó de acá y me sacó a patadas de la academia, porque yo creo que hacía unas preguntas, no sé. Hubo muchas ocasiones, pero, pero el problema que tenía contigo es que tú marcabas el modelo. Entonces me servías para decirle, mira, hay que hacerlo como lo hace Luis. Entonces no podía prescindir de ti, porque si te ibas no tenía ese modelo. Así es que te ganó. Te, ga- te Tenía ga- buenas te notas. ganaron, claro, le Tenía ganaron buenas los notas. recursos. Pero sabes Genial. tú que, mira, me acuerdo muy bien de algo, me acuerdo de una clase en que yo a Martín le discutí prácticamente toda la mañana sobre un tema de perspectiva. Y Martín se dio el trabajo de ir hasta por una lana y pegarla de un Ah, lado a sí. otro y mostrarme y decirle, Luis, esto está mal, tú estás mirando mal, estás mirando al revés. Y yo miraba y empecé a darme cuenta que en realidad tenía razón Martín, pero y ahí es cuando te empieza a doler y decís, chuta, he estado toda la mañana discutiéndole una cuestión. Yo discutiéndole a Martín, mira. Mm, Entonces, sí, es verdad, se necesita humildad y sí. también con respecto a eso que estaban hablando de cuándo dar por terminado un cuadro, eh, uno tiene que saber también cuándo detenerse. A veces pasa que el cuadro queda mal hecho porque no lo terminaste lo suficiente. O sea, Claro, viste que había algo mal, sobre todo con los retratos, que hay algo que no corre, hay algo que está mal situado y tú no quieres corregirlo. Ya, ese cuadro claro. está mal. Pero a veces, como bien dice Martín, un cuadro no necesita más. Y yo estoy descubriendo ahora, por ejemplo, la belleza de esa mancha espontánea. Yo antes Mm, trataba de hacerle hasta el último pelito de la alfombra, ¿te Mm. fijas? Y yo me he dado cuenta que en realidad los grandes maestros clásicos, muchas veces con 2 o 3 pinceladas, como en el caso de Velázquez, por ejemplo, te formaban toda la misma idea. Entonces, tú vas adquiriendo destreza en vez de esa precisión que tenía en un principio. claro. Entonces también tienes que saber cuándo terminar un cuadro, porque si sigues dándole y tratando de hacerle más detalle del que el cuadro necesita, ese cuadro va a quedar Mm, relamido y va a quedar mal. O quizás se va a ver claro. bonito, pero no va a ganar la destreza y lo que podría entregarte ese cuadro en cuanto a Mm, expresividad. Entonces también hay que claro. saber cuándo detenerse. ¿Y cuándo es ese momento? Bueno, hay una anécdota, yo no sé, mira, nunca me acuerdo de los pintores, yo siempre me acuerdo de las anécdotas porque tengo muy mala memoria, pero no me acuerdo qué pintor era. Parece que era Renoir. No estoy seguro si era Renoir, pero que le habían preguntado cuándo él decidía que un cuadro ya estaba listo. Entonces él decía,
mira, si estoy, por ejemplo, pintando un modelo de una mujer desnuda, yo la pinto, y cuando ya me dan ganas de ir a pellizcarla, está terminado. Sí, fue Renoir, sí. Renoir. Pero yo lo escuché y fue lo que dijo, no sé si con otras palabras, te dijo que si mis cuadros no te provocan las ganas de acariciar, entonces fracasé. Algo así. Que claro, él quería lograr que más allá de la pincelada relamía, es que la gente sintiera esas ganas de acariciar el modelo, la modelo que pinta. Bueno, ¿qué puedo decir? Agradecerles a ambos. Excelente conversación, estoy feliz porque aprendo mucho de ustedes. Yo creo que los que nos están viendo y los que van a ver este video van a aprender muchas cosas también. Dejarlos invitados para ver si es que el próximo domingo podemos juntarnos de nuevo o durante la semana, no sé. Y bueno, se me queda en el tintero, pensaba, cuando hablábamos de la pincelada suelta, eso bonito, me acordé mucho de Joaquín Sorolla, para que alguien lo busque. Claro, si ahí alguien puede buscar las obras de Sorolla, espectacular. En Instagram hay una cuenta que se llama Museo Sorolla, algo así, o Joaquín Sorolla, y están sus obras en excelente resolución, calidad, así que van a aprender un montón. Yo viendo esas obras, uno aprende un montón. Ese es un monstruo. Está Sorolla, está Boldini, está Sargent, que también pintan bastante sueltos. Hay muchos modelos, y hay modelos de todo. Hay modelos de pincelada, hay modelos de cromatismo, hay modelos de técnica también, hay modelos de dibujo. Pero claro, uno tiene que hacer la selección de qué es lo que está pretendiendo, porque modelos del cómo hacer pintura existen en todas partes. Vale, está Sorolla, Boldini, está Sargent, Zángano. Muy bien, perfecto. Y una frase que dejó Sorolla que a mí me dejó dando vuelta la cabeza y dije espectacular. Una vez él fue a retratar al rey de España y el rey le dijo, mira Joaquín, yo como rey, tú no creas que los reyes no siempre somos felices. Y Joaquín Sorolla le dice, no, yo eso lo tengo muy claro, yo sé que usted no es feliz como rey. Y el rey le dice, ¿y tú cómo sabes? No, porque la única forma de que un hombre sea feliz es que sea pintor. Así que yo creo que tiene toda la razón. Muchas gracias. Sí. No sé si quieren despedirse, don Martín. No, nada, agradecerte por la entrevista porque lo pasamos bastante bien y ojalá que la gente que nos ve y nos escucha pues se interese también por hacer ese seguimiento en las clases y podamos hacer más, no sé, hacer un mundo mejor dentro de la pintura, si es que se puede. Pero nada, agradecerte mucho por la entrevista y esperemos el próximo domingo podemos hacerla a la misma hora también. Perfecto. Yo creo que es buena hora. Sí. Luis Zángano, no sé cómo lo hago. Como sea. Mira, sí, gracias también por la oportunidad de expresar las cosas que nosotros pensamos, sentimos. Y bueno, la invitación, eso. Si quieren ver en internet, o en este caso, como yo les decía, en Instagram, si quieren ver las cosas que yo estoy haciendo, los videos que estoy poniendo a hacer, está la opción de Zángano Pintor en Instagram y en YouTube Luis Poblete Mesa. Ahora, si quieren arte más bien flight, ahora si quieren una cosa de maestro, busquen a Martín en Martín Soria, el canal de Martín Soria o Academia Martín Soria, y ahí van a encontrar un montón de cosas que les van a abrir la mente, así que se lo recomiendo. Y ahí cuando esté completo yo les delego en Zángano, Luis Poblete, ¿vale? Ya, nos vemos el próximo domingo, ¿vale? Ya, no se retiren. No se retiren. Un abrazo Adiós. a todos.